Hola, ¿qué tal? Eh, Hoy vamos a trabajar eh, este documento de Jacobson porque he visto que en algunos de sus trabajos existe como que pues tanto la duda como el error al respecto de cómo se usan o cómo se desarrollan los casos de uso. Es realmente una suerte que este documento esté en español y ya lo subí a nuestro Classroom para que eh, podamos tener acceso todos y podamos partir de una misma base. Eh, es muy importante que lean esta guía como se indica porque está hecha para que nos arranquemos a hacer casos de uso. Eh, de alguna manera se va a corroborar lo que yo he venido diciendo y que de alguna forma muchas personas no han venido haciendo, que es hacer y desarrollar a partir de los elementos básicos de los casos de uso. Entonces, y todo viene de entender los principios básicos y lo que queremos hacer. Entonces, vamos a empezar con esto, que son los casos de uso. Dice un caso de uso expresa todas las formas de usar un sistema para alcanzar una meta particular para un usuario. Los casos de uso le proporcionan todos los caminos útiles de usar el sistema e ilustran el valor que éste provee. Entonces, estamos pensando en un sistema que usa a alguien. El caso de uso es una práctica escalable y ágil que emplea los casos de uso para capturar un conjunto de requisitos y conducir el desarrollo incremental de un sistema que los realiza. ¿Por qué? Al final del día lo que estamos haciendo es contar una historia. Y esa historia pues, está hecho de muchos capítulos, muchos capítulos. Esos capítulos nos llevan a pensar y a entender elementos del tamaño que uno quiera establecerlos, pero que son parte de lo que vamos a modelar del sistema. Entonces, eh, vamos, la idea fundamental es que entendamos que no se resuelve todo en un solo diagrama. Ese es un error que hemos venido manejando. Es común, no es privativo de este grupo. Es común que se quiere desarrollar todo en un solo diagrama. No es la idea, no es lo que queremos. También mucha gente busca de alguna manera eh, tratar de hacer sus historias cortas, lo más cortas posibles, este, y luego cuando se encuentran con una historia grande, no saben qué hacer con ella. Eso también es común, no está mal, pero es cuando viene el rollo de la simplificación. Y bueno, aquí vamos a revisar un poco todos estos conceptos, todas estas ideas para que las tengamos en cuenta, ¿no? Dice aquí, como se verá más adelante, los casos de uso son livianos, escalables, versátiles y fáciles de usar. Es de entenderse que si de pronto un caso de uso lo sentimos complicado, estamos haciendo mal. Un caso de uso tiene que ser lo más sencillo posible y tiene que darnos información de vistazo. Me ha pasado dentro de las personas que me han preguntado, parece ser que los elementos esenciales del caso de uso parece ser que no los manejan bien. Entonces, hay confusión en que qué es un actor, qué es un caso de uso, qué es ¿cómo se llama esto? Una asociación, o es una flechita.
tipos de asociaciones entre extends, uses, includes, eh, y esos son los elementos básicos del caso de uso. Entonces lo primero que hay que hacer es tener seguro, por cierto, que entendemos todos los elementos básicos del caso de uso. Que entendemos que, como les decía yo, esta es una historia y las historias no se cuentan con menos de dos actores. Que los actores, al menos en una escena dada, o en un escenario, pero en una escena dada, no realizan dos acciones que donde no tengan relación, porque entonces querría decir que no es la escena que me interesa. ¿Por qué? Otra vez, busca expresar todas las formas que usa un sistema para alcanzar una meta. Dos actores que estén disociados, dos actores que, aunque estén ahí en la foto, no tienen relación, no hacen nada juntos, entonces no me está llevando a alcanzar la meta del sistema. Porque dos cosas que no tienen relación, ¿qué chiste tiene juntarlas en una escena? ¿Sí me explico? Si yo encuentro, imagínense, vamos a hablar un poco como de teatro, ¿no? Yo tengo dos actores y uno no mira al otro en una escena dada. Uno está comiendo y el otro está leyendo. ¿Qué le abona eso a la obra de teatro? No se hablan. Uno está en el sillón y el otro está en el comedor. Y ahí termina la escena. Entonces, si eso pasa, ¿no les suena como que no está contribuyendo en este caso a la escena, en este caso a la obra de teatro? Si no está contribuyendo, entonces esa escena no va, no me ayuda. Bueno, lo mismo está sucediendo con sus casos de uso, no todos, pero con algunos. Y mucha gente no se da cuenta de qué es lo que está pasando. Seguimos, dice, los casos de uso dejan claro lo que hará un sistema y por omisión intencional lo que no hará. Entonces, ¿qué significa esta frase? Solo voy a plasmar, a dibujar lo que hace. Y supondremos que si no está dibujado, no lo hace. ¿Eso por qué? Porque hay gente que de pronto, en casos de uso, me hace el caso de uso de lo que no va a pasar. Eso no es lo que buscamos. Lo que buscamos es que el, en este caso la escena, imagínense que otra vez vamos a la escena de teatro, este, nunca se van a pelear, nunca va a haber una confrontación, este, donde saquen armas. Y entonces, porque no va en la historia, no es parte de la historia. Bueno, y entonces hacemos una escena donde sacan armas y se destripan y hacen esto y hacen lo otro y luego decimos, pero esto no va a pasar. Solamente si fuera el cine de Quentin Tarantino, ¿no? Estaríamos de acuerdo con esa digresión. Porque diríamos, bueno, es que así es Quentin Tarantino, ¿no? Nos acaba de armar una escena aquí de tal forma que eh, ya nos emocionamos, pero no va a pasar. Él se burla, se mofa de nosotros, y es parte de la diversión, es parte de su cine. Pero nosotros no somos Quentin Tarantino y no estamos haciendo ese cine. Nosotros somos, pues si ustedes quieren, Eugenio Derbez, pues somos muy novatos y estamos haciendo una obra muy sencilla, muy sencilla, de pastelazo. Y entonces esa obra muy sencilla de pastelazo no es complicada y tiene escenas muy sencillas, ¿no? O sea, recordemos básicamente esas ideas y
Es tan sencillo, tan complicado que cualquiera lo entiende y eso es lo que buscamos, ¿sí? Entonces, parece ilógico, pero eso es lo que queremos hacer. Dice, estos posibilitan una visión efectiva. El manejo del alcance y el desarrollo incrementa el sistema de cualquier tipo y cualquier tamaño. Los casos se vienen empleando para conocer el desarrollo de sistemas de software desde su presentación inicial. Y bueno, aquí es una referencia a una eh, conferencia internacional en el 87, ¿no? Bueno, la estrategia de los casos de uso tiene un alcance mucho más amplio que solo captura de requisitos. Como se mencionó antes, se pueden y se deberán emplear para conducir el desarrollo, lo que significa que los casos de uso, en este caso la versión 2.0 es la que estamos usando, apoya el análisis, el diseño, la planeación, estimación, seguimiento y prueba de sistemas. Ahorita vamos a seguir viendo. Dice, los casos de uso existen como una práctica aprobada y bien definida. Aunque el término de caso de uso 2.0 sugiere una nueva versión de los casos de uso, no se refiere a una actualización del lenguaje de modelación, sino más bien a cambios acumulativos en la forma como los desarrolladores de software y analistas de negocio aplican el caso de uso. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿cómo empezamos? Pues por el principio. Hay 6 principios básicos en el corazón de cualquier aplicación exitosa de los casos de uso. Uno, mantenerlos simples al narrar historias. Y esto es muy importante. Estamos narrando historias. Ahorita vamos a ver de qué manera. Pero estamos narrando historias. Es por eso que a mí me lleva mucho a decirles a todos y cada uno de ustedes, a ver, explíquemelo, dígamelo en sus propias palabras, dígame qué dice ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me va usted a narrar su análisis, su visión, lo que usted trae. Y mucha gente no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque no está narrando una escena. Me está pegando elementos inconexos. Y claro que cuando uno le pide que le narre la historia, no lo puede hacer. Es muy, no ha pasado, pero seguramente va a pasar. Que hay gente que vea el texto y me quiera leer el texto nuevamente. Pero esa no es la idea es que narren, o sea, que vean, de ver el dibujito, puedan narrar lo que está diciendo ese dibujito. Ese es básicamente lo que se requiere. Y esa es la naturaleza de la pregunta cuando yo la hago. Dos, entender el panorama general. Sí, si usted no entiende el panorama general, si usted no entiende qué es lo que estamos haciendo, o qué es lo que está haciendo usted en su nivel, pues no puede generar historias. Porque no domina el concepto, domina la idea. Tres, enfocarse en el valor. ¿Eso qué significa? O sea, enfocarse en el valor significa establecer cuáles son las bondades del sistema que estamos diseñando. 4. Construir el sistema por partes. Es obvio, espero que sea obvio ya en estos momentos del partido, que cada uno de ustedes en sus reglas está generando una parte del sistema y que esas partes se van a ensamblar y van a dar un todo coherente. Ajá. Entonces, eso que están haciendo, pues se enturbia cuando desconocen los elementos básicos de los casos de uso, porque entonces generan unos casos de uso que no son, que no representan nada. ¿Ok? Y luego dice 5. Entregar el sistema en incrementos. Yo he enseñado cómo las especificaciones se van mejorando, van puliendo, van desarrollándose y paulatinamente se va teniendo un entregable completo. Eso algunos de ustedes sí lo han entendido. 6. Adaptarse para cubrir las necesidades del equipo. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que a veces entre ustedes se tienen que explicar, se tienen que hacer entender cosas que no habían entendido. Y se van a descubrir cosas
que se van entendiendo mal, que no se van a entender bien. Y cuando llegamos al punto en el que nos tenemos que integrar y el artículo 2 tiene que ver con el artículo 6 y el del artículo 8 con el artículo 5 y el artículo 5 con el artículo 1, van a surgir más cosas. Pero si no tenemos una base, eh, pues digamos única, donde todos saben cuáles son, qué significan los elementos, y ahora entendamos estos principios básicos de desarrollo de casos de uso, pues entonces no vamos a poder avanzar. ¿Ok? Voy a hacer énfasis en algunos de estos principios y luego eh, tal vez dejaré a este nivel el video y haré otro un poco más extenso. Pero vamos. Principio 1 dice, mantenernos simples al narrar las historias. Eso es importantísimo. La narración de historias permite a las culturas sobrevivir y progresar. Eso es a nivel histórico. Es el camino más simple y más efectivo para pasar conocimiento de una persona a otra. Es la mejor manera de comunicar lo que un sistema debe hacer y qué hacer y hacer que todo el mundo trabaje en el sistema sobre unos objetivos. Por eso yo empecé la especificación. Porque yo les estoy diciendo a ustedes cuál es la base sobre la cual quiero que todos trabajen, que todos borden. ¿Sí? Ese es el trabajo del arquitecto de software. Entonces, y ustedes tienen que seguir esa línea. ¿Ok? Ustedes también van a acabar contando historias, eso es lo que vamos a hacer. Pero es muy importante que entiendan que el diagrama comunica. Comunica. Si yo les pregunto, explíqueme qué es lo que quiere decir usted con su diagrama, es que no está comunicando. No me pregunten, está bien o está mal. Porque si estuviera bien, yo no preguntaría. Ajá. Si estuviera bien, ustedes me podrían decir, oiga, ¿sabe qué? Es que yo entiendo, yo veo que pasa esto y esto y esto, pero cómo lo expreso? ¿Cómo lo digo? Un ejercicio que es básico es que usted agarre su diagrama y le diga al de enfrente, a su compañero, oye, ¿puedes decirme qué entiendes con este diagrama? Y el otro, si no sabe, ya hay un indicio de que su diagrama no comunica. Si el de al lado no sabe digamos, elementos básicos de los casos de uso, ustedes tienen que ayudarlo para que tenga esos elementos básicos. Y esa es una forma de que ustedes están retroalimentando, están volviendo a repasar esos elementos básicos. Y están diciendo por qué sí o por qué no algo funciona. ¿Ok? No es que el profesor esté dando ejemplos y dando ejemplos como loco, no. Es que ya hay principios muy claros. Es muy sencillo, porque esto es tan sencillo que cualquiera lo puede hacer. Y el ejercicio más importante, ¿se acuerdan que se los dije? El ejercicio más importante es estar seguros de que estamos seguros. Bueno, muchos no están seguros. Pero eso no es cuestión del profesor. Eso es cuestión de ustedes, porque ustedes tienen que poner a prueba ese conocimiento que ustedes están adquiriendo. ¿Ok? Entonces, si el caso de uso no comunica, pues está mal. Los casos de uso capturan las metas del sistema. Para entender un caso de uso narramos historias. Narramos historias. Esto es una historia. Este es un momento de una obra de teatro, del cine, ¿sí? Es el momento en que el chavito de E.T. va en la bicicleta hecho la mocha y brinca una cerca y se ponen a volar. Esa es la escena, ¿verdad? ¿Quiénes son los actores? El chavito, el E.T. y los otros chamaquitos que van en las bicis. ¿Sí se lo imaginan? ¿Ok? Si se lo imaginan, comuniqué. Ahora imagínese eso a otro lenguaje que ahora se llama UML.
Las historias cubren la manera de alcanzar una meta exitosamente y la manera de manejar cualquier problema que ocurra en el camino. Los casos de uso proporcionan una forma de identificar y de capturar todas las historias diferentes, pero relacionadas de una manera simple aunque detallada. Esto posibilita que los requisitos del sistema se capturen, compartan y entiendan fácilmente. Fíjese, es importante. Porque ¿cuál es el siguiente paso? Ok, ya antes ustedes ya se entendieron, ya están de acuerdo que eso es lo que dice, porque ya se dieron muchos porqués. Muy bien. El siguiente paso es que yo le voy a decir, oiga, usted hable con el equipo de enfrente, el 2. Ok. Y el 2 va a recibir sus documentos y va a decir, no entiendo qué dice. A lo mejor es problema del 2, ¿ah? A lo mejor es que no está del todo bien. Y ahí van a tener que tener una discusión, no pelea, discusión al respecto de por qué se está diciendo lo que se está diciendo, se está plasmando lo que se está plasmando. Y va a haber una corrección. ¿Por qué? Porque lo que trae el 2, que seguro está relacionado con lo que trae usted, por eso los mandé a que se junten, se puede expresar de una sola forma. Y esa sola forma que ustedes van a ponerse de acuerdo se va a plasmar en su documento y en el del 2. Y entonces van a estar de acuerdo. Cuando usamos la técnica de la narración de historias para comunicar los requisitos, es esencial asegurarnos que las historias se capturen de una forma que las haga accionables y verificables. Un conjunto de casos de prueba acompañan cada narrativa de casos de uso para complementar la descripción del caso de uso. Los casos de prueba son la parte más importante de la descripción de un caso de uso. Más importante aún que la narrativa del caso de uso. Eso es así porque los casos de prueba hacen realidad las historias y su uso puede demostrar sin ambigüedad que el sistema hace lo que se supone que haga. Son los casos de prueba los que definen lo que significa implementar exitosamente el caso de uso. Continúo. Principio 2. Entender el panorama general. Bueno, sin importar si el sistema está desarrollado en un grande o es grande o pequeño, es un sistema de software. O uno de hardware, o un negocio, lo que quieran, ¿no? Pero debe uno entender el panorama general, o sea, ¿qué hace en general esto? En nuestro caso es muy sencillo. Es una máquina que me permite jugar ajedrez con alguien enfrente, sea esto una máquina, una persona, que valida las jugadas y de alguna manera utiliza la notación algebraica. Eso es todo lo que buscamos que haga. Y bueno, sin entender el sistema como un todo, será imposible tomar decisiones correctas acerca de lo que incluye el sistema, lo que estará por fuera, lo que costará y el beneficio que proporcionará. Esto no significa capturar todos los requisitos de una sola vez. Tan solo es necesario crear algo que resuma el sistema deseado y permita entender el alcance y el progreso a nivel del sistema. Aquí, por ejemplo, está este diagrama, ¿no? Suscriptor llama. Otra vez, fíjense cómo se lee, porque hemos tenido muchas veces esta discusión. Arriba, abajo. Izquierda, derecha. Entonces empiezo. Aquí no hay un escenario. No, no hay. Entonces empiezo. Suscriptor que llama hace llamada local, fíjese. Aquí está. Hace llamada local. Es una acción. No es un número, no es un estado, no es una acción. Dice, el suscriptor que llama hace una llamada. ¿A quién la hace? Aquí está la dependencia, ¿no? Este va aquí y de aquí va acá. ¿A quién se la hace? Al suscriptor al que llaman. Suscriptor que llama hace llamada local a un suscriptor al que llama. Suscriptor que llama hace llamada a larga distancia al suscriptor al que llama. ¿Qué me está comunicando este? Hay dos
historias, no sé ahorita si son diferentes, digo no, si son parecidas o no, son diferentes. Una que hace la llamada local y otra que hace la llamada de larga distancia. Luego, sistema de facturación, va para acá. Recupera información de facturación del cliente. Luego, cliente. Consulta historial de llamadas. ¿Qué es lo que hace el cliente, no? Esos son los diagramas. Así se leyó. Si usted, cuando hace su caso de uso, no tiene acciones, está mal. Y como acabo de enseñar cómo se lee, y creo que ya les quedó muy claro cómo se lee, bueno, pues si dice aquí cliente y aquí dice primer movimiento, no voy a componerle cliente hace el primer movimiento, ¿verdad? Se lee así tal cual. Cliente, primer movimiento. ¿Esa es una acción? No es una acción, es una situación. Es la situación del primer movimiento. Entendamos la historia. La historia se compone de varias. Y empiezo por el principio, el primer movimiento. Entonces la escena, la primera escena eh, ¿cómo se llama? De esta película dice primer movimiento. Cuando es en el primer movimiento, sucede algo, algo entre los actores. Y eso es lo que voy a plasmar. Ajá. No, jugador, primer movimiento. ¿Sí? Hay que cambiar como la perspectiva. Y eso es entender en general toda la foto. Y entender en general toda la foto es saber que hay varias escenas. Y empezamos por el principio. Primer movimiento. ¿Ok? El diagrama de casos de uso es una forma simple de presentar una visión general de los requisitos de un sistema. La figura 1, que la que acabamos de ver, muestra el diagrama de casos de uso para un sistema telefónico simple. De esta imagen se pueden ver todas las formas en las que el sistema se puede usar, quién inicia la interacción y todas las partes involucradas. Tiene dos posibilidades. ¿Quién inicia la interacción? Ahorita yo no les estoy diciendo, oigan, pues póngale sentido a sus dependencias. Hoy se los digo, si quieren, póngale sentido a sus dependencias. Si les ayuda más, póngale sentido a las dependencias. No hay ningún problema. Si ayuda más que estorbe. Y bueno, volvemos a repetir. Un modelo de casos de uso es un modelo de todas las formas útiles para emplear un sistema. Permite definir rápidamente el alcance del sistema, lo que está incluido y lo que no, y da al equipo un panorama de lo que hará el sistema. ¿Ok? Ahora, mucho ojo con este principio. Enfocarse en el valor. Principio 3. Cuando intentamos entender cómo se empleará un sistema, siempre es importante enfocarse en el valor que ese representa a los usuarios y a otros interesados. Solo se genera valor si el sistema se usa realmente. Así es mejor enfocarse en cómo se empleará el sistema que en las largas listas de funciones o características que ofrecerá. ¿Ok? Entonces, cuando empezamos a hablar de esta máquina de ajedrez, o sea, empezamos a entrar a otro terreno más interesante. Es imaginarnos cómo será. ¿Cómo será ya el sistema final? Voy a hacer otro video donde voy a tratar de explicar o de platicar cuál es mi visión de lo que quiero que haga el sistema. Y eso a lo mejor nos va a ayudar un poco más como a empezar a dirigir nuestra atención, nuestras ideas hacia complementar ese rol.
A lo mejor es lo que también hace falta. Y tiene sentido porque este también es necesario saber como que cuál es la idea, ¿no? Pero echemos un ojo a esto, fíjense. Vean, esto es la estructura de la narrativa. Eh, Inesoft, por ejemplo, hizo unas cajitas que me gustaron mucho porque tiene cajitas que dicen precondiciones y poscondiciones. O sea, qué pasa antes de y qué pasa después de. Y está muy bien. A lo mejor muchos de nosotros necesitamos utilizar la estructura de la narrativa. Fíjense cómo es. Un flujo básico es así, dice, insertar tarjeta. Número 2, validar tarjeta. Número 3, seleccionar retiro de efectivo. Número 4, estamos hablando de un cajero automático, ¿no? Este, Número 4, seleccionar cuenta. Número 5, confirmar disponibilidad de fondos. Número 6, retornar la tarjeta. Número 7, entregar efectivo. ¿Sí? Ese es el flujo básico de una de las funciones que tiene el cajero automático. Una. Y este debe ser un caso de uso. Así como se ve, tiene que ser un caso de uso. Bueno, flujos alternativos. Y no están relacionados con ninguno en especial, sino con todos en especial. Ok, insertar la tarjeta. Tarjeta inválida. ¿Qué pasa si la tarjeta es inválida? Este, Luego dice seleccionar tiro de efectivo. Cantidad no estándar. Luego dice aquí confirmar disponibilidad de fondos y retornar la tarjeta. Recibo requerido. Aquí no está puesto como básico pedir el recibo. O sea que un flujo alternativo no necesariamente es algo de error, sino es algo que puedo dar, pero no di. No lo ofrecí porque no es de lo básico. Eh, Confirmar disponibilidad de fondos, fondos insuficientes. Pero hay dos tipos de fondos insuficientes, ¿no? En la propia máquina o en la cuenta del tarjetaviente. ¿Qué pasa si causa sobregiro? Retornar la tarjeta se atascó. Este, Entregar efectivo. ¿Qué falta? ¿Qué pasa si dejo efectivo? Si lo dejo ahí, ¿qué hago? Y así hay otros. Entonces, estos flujos alternativos se van a convertir en casos de prueba. Vamos a modelar estos y esos también, y estos van a acabar siendo casos de prueba. Pero eso los vamos a hacer en un momento para generar la arquitectura, el documento de arquitectura que estamos haciendo. Y después vamos a hacer estos para validar lo que se supone se está codificando. En algunos casos habrá poco o ningún valor a implementar, algo más allá de la forma más simple de alcanzar la meta. Y no pasa nada. En otros casos proporcionan más opciones y formas especializadas de lograr la meta, suministrar los diferenciadores clave que harán su sistema más valioso que el de sus competidores. Esto también es una manera de generar un análisis de competitividad. Bien, no es necesario capturar todos los flujos al mismo tiempo. Mientras se registra el flujo básico, es natural pensar en otras formas de conseguir el objetivo y en lo que puede resultar mal en cada paso. Usted captura esto como flujos alternativos, pero se concentrará en el flujo básico. Siempre es posible regresar a completar los flujos alternativos a medida que se necesitan. ¿Qué pasa en nuestra especificación? Cuando la regla dice, no sé, de la forma en que se mueven las piezas, ese es el motivo de la regla. Ese es el flujo básico. Tiene que tener un flujo básico. Algo por el que pasas así. Todas pasan por ese. Identifíquelo. Las distintas subreglas que hablan de, no sé, enroque,
paso de alfil, otros, ¿qué cree que son? Son flujos alternativos. De cómo, ¿cómo se llama? El artículo que habla sobre, este, cómo se da mate al rey, cómo crear el jaque. Bueno, el flujo general es jaque al rey. ¿Cómo pasar de en juego al jaque? Bueno, identifique cuál es el flujo ese básico. ¿Por qué todos tienen que pasar de ahí a... Y entonces determina la situación, el escenario, como en jaque. ¿Qué pasa? Y ese es el análisis. Y los diferentes tipos de jaques que me diga usted y vengan ahí en las reglas, ¿son qué? Flujos alternativos. ¿Ok? Dice, esta clase de esquema con viñetas, las viñetas son estas, ¿eh? Estas son viñetas. Eh, Puede ser suficiente para capturar las historias y conducir el desarrollo o puede requerir de más elaboración a medida que el equipo explora el detalle de lo que el sistema necesita hacer. El aspecto más importante es la estructura aditiva de la narrativa del caso de uso. El flujo básico es necesario si el caso de uso se va a completar exitosamente en algún momento. Este flujo básico se debe implementar primero. Las alternativas, sin embargo, son opcionales y se pueden agregar al flujo básico a medida que se requieran. Esto permite que el equipo realmente se enfoque en el valor a obtener del sistema. O sea, aquí ya le estoy diciendo, ¿qué tienen que hacer ustedes como equipo? No es necesario entregar todo el caso de uso, sino enfocarse en aquellas partes del caso de uso que ofrecen más valor. También significa que no es necesario un modelo de casos de uso completo o aún un caso de uso completo antes de empezar a trabajar en el desarrollo del sistema. Efectivamente. Si se identificó el caso de uso más importante y se entendió su flujo básico, entonces ya se tiene algo de valor que se podría adicionar al sistema. Bien. Principio 4 es construir el sistema por partes. Y eso ahorita no lo vamos a revisar porque, bueno, todavía no tenemos elegidos esos casos de usos. Lo vamos a tener cuando desarrollemos la vista más uno de nuestro documento de arquitectura. Dividir los casos de uso. La mejor forma de encontrar las porciones correctas es pensar en las historias y en cómo capturarlos. Cada historia es una buena porción candidata. Aquí en nuestro sistema, la historia, cada historia es una regla. Es un artículo y ese artículo tiene sus historias como flujos y por eso lo hicimos así. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, entiéndala y busque usted cómo resolverla de acuerdo a estos principios. Estime la porción y comience a construirla. Las porciones adicionales se pueden tomar del caso de uso hasta que hay suficientes porciones para entregar una solución usable a este usuario en particular. Bueno, yo soy el que va a decidir cuáles son esas usables y hasta dónde llegamos. Y esto es muy importante, que hay que tomar en cuenta. Fíjese, las porciones son más que solo requisitos y casos de prueba. Cuando construimos el sistema por partes, no es suficiente con solo dividir los requisitos. Aunque tradicionalmente los casos de uso se usan para ayudar a entender y a capturar los requisitos, siempre fueron más que eso, como se muestra en esta figura. Fíjese, ese es el caso de uso que usted esté haciendo, los que usted está haciendo. Es una partecita del sistema. Esa partecita del sistema, ¿qué? La dibuja, la modela. Y eso forma parte del diseño. El diseño que estamos creando. Ese diseño, ¿qué pasa? Se lleva a la implementación, o sea, a la arquitectura. Y resulta en una parte del paquete. Y esa parte del paquete, ¿qué? Me lleva a los guiones de caso de prueba. Y entonces así es como obtengo partes de la codificación
y de las pruebas. ¿Sí? Como se muestra en la figura 3, las porciones de caso se dividen más que los requisitos. También dividen todos los otros aspectos del sistema y su documentación. Se puede ver la porción del caso de uso que se tomó de uno de los casos de uso que se muestra en la siguiente columna. La porción luego continúa hacia el diseño, mostrando los elementos de diseño involucrados. Y es la implementación donde se puede ver cuáles piezas de código realmente implementan la porción. Finalmente la porción se corta en activos de prueba, no solo abarcando los casos de prueba, sino también los guiones de prueba usados para ejecutar los casos de prueba y los resultados de prueba generados. ¿Ok? El concepto de una porción de caso de uso es tan integral en los casos de uso 2.0 como el caso de uso mismo. Son las porciones las que posibilitan que los casos de uso se dividan en piezas de tamaño apropiado para que las atienda el equipo de desarrollo. En nuestro caso, por eso utilizamos las reglas que ya nos dan las reglas del cliente. El cliente ya determinó de qué tamaño van a ser esas porciones y por eso las utilizamos. ¿Sí? No tenemos que hacer este análisis de qué tamaño son las porciones, no. Ya las tenemos y simplemente tenemos que trabajarlas. Dice, principio 5, entregar el sistema en incrementos. Es lo que yo les decía, o sea, veníamos trabajando y venimos desarrollando y ese desarrollo siempre es incremental porque siempre vamos agregando cosas nuevas hasta que se libera un sistema. Bueno, y esto es lo que va generando, pero si todavía están un poquito verdes, algunos ya están casi terminados, como para decir, empiece a usted a codificar. Otros están muy verdes, muy verdes. No está mal, el chiste es que sigan avanzando. Y van a alcanzar en algún momento, van a alcanzar esto. ¿Ok? Bueno, adaptarse para cubrir las necesidades del equipo. Dice, desafortunadamente no hay una solución única para todos estos desafíos del desarrollo de software. Equipos diferentes, situaciones diferentes. Estamos en una situación diferente. Porque podríamos estarlo haciendo en un aula, tratando de desarrollar esta implementación, pero lo estamos haciendo a distancia, con nuestros medios. Entonces, no nos queda más que adaptarnos, porque cuando estemos trabajando igual va a pasar una contingencia igual, y todos tenemos que trabajar a distancia y tenemos que ver y sacar el mejor provecho de esta situación. Entonces, si yo entiendo que hay mucha gente que dice, bueno, pues es que no es lo mismo tenerlo usted aquí en el aula que tenerlo ahora viendo los videos de YouTube. Clarísimo, estoy de acuerdo. Es lo que hay. Tenemos que enfocarnos y ver cómo nos adaptamos. ¿Ok? Y evidentemente pues nos lleva a todos preguntar más, pues sí, no hay más, ¿no? O sea, si no hay interacción de tiempo completo, pues entonces tenemos que tener preguntas de tiempo completo. Y está bien, hay que hacerlas. Para eso estamos, de eso se trata. Y dice, bueno, sin importar cuáles prácticas y técnicas se seleccionan, es necesario asegurarse de que estas son lo suficientemente adaptables para cubrir necesidades actuales del grupo, del equipo, perdón. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, a lo mejor hay equipos, por ejemplo hay un equipo que me creó un grupo de Telegram porque ellos quieren que cuando se junten ahí, se juntan todos al mismo tiempo y me piden y me presionan. Está bien, perfecto. De eso se trata. Hay otros que no, que se conforman con lo que les digo y luego mandan a un emisario a preguntarme. Pues también, si les funciona está bien. Yo no soy quien para decir cuáles son las prácticas que le sirve al equipo, mientras le sirven al equipo. Dice, esto aplica tanto a las prácticas que se seleccionan para compartir los requisitos y conducir el desarrollo de software como para cualquier otra. Y bueno, voy a dejar que miren esta imagen y con eso voy a cerrar video para que ustedes también tomen en cuenta que qué tan importante es saber casos de uso y qué tan importante es que ustedes los manejen de arriba abajo y de izquierda a derecha como debe ser. Entonces bueno, espero que les haya servido. Espero que de alguna manera ustedes tengan como la idea de
eh, hacia dónde vamos. Eh, Echen un ojo al documento, está en español, así que pues no hay ningún problema. Eh, y que tengan en cuenta cuál es el objetivo final. Eh, es importante que todos ustedes tengan ya el conocimiento básico de los casos de uso y cómo se usan, y le estén dando pero durísimo a esa parte. Eh, Voy a estar lanzando otro video, como ya dije, otros videos, y pues así vamos a estar por lo menos hasta el 30, me dice este la coordinación, así que vamos a seguir de esa forma, ¿ok? Eh, pues sigan en su casa con lo de sana distancia y así, y estoy aquí pues esperando sus comunicaciones. Suerte.